las guitarras de Gardel es un proyecto de investigación que comenzó básicamente de la admiración hacia Carlos Gardel y a todos sus guitarristas que lo acompañaron en toda su carrera, ¿no? El objetivo fundamental de este trabajo es revalorizar toda esa labor que dejaron los grandes maestros, pero teniendo en cuenta o generando una nueva lectura y teniendo en cuenta algunos factores de los que a veces no se habla mucho, como son los factores musicales y el momento de la música popular en general y el tango en particular en esa época. Después los métodos de construcción, materiales de los instrumentos y también el material de las cuerdas. Pero fundamentalmente, y algo muy importante, que es lo que estamos haciendo acá en este momento, es contemplar la tecnología de grabación de esos años en el periodo acústico, más precisamente desde el 1917, que Gardel graba el primer tango canción, hasta 1926 con la aparición del micrófono y la grabación eléctrica. Bueno, esto arranca en 1877, cuando Thomas Alva Edison graba por primera vez el sonido y lo hace sobre papel de estaño. De esa primera grabación van a tardar casi 10 años en mejorar la tecnología. Ese aparato solamente servía para demostrar que se podía grabar el sonido, era un aparato de laboratorio y se presentaba públicamente ante el mundo como un hecho mágico. Y Bell y Tainter son los que mejoran el soporte y en realidad inventan un soporte que podía extraerse del aparato y que podía guardarse y reproducirse luego. Eso no lo permitía el papel de estaño. El papel de estaño se desechaba la grabación. Así que por primera vez hay un soporte que guarda el sonido y que permite escucharlo tiempo después. Bueno, el sonido grabado durante todo este periodo que se llama acústico se grababa con bocinas, con sistemas mecánicos absolutamente, utilizando cuerdas como medio motriz de los motores que ponían en funcionamiento los cilindros o los discos. Y las bocinas fonocaptoras eran los que hoy podríamos compararlo a los micrófonos, ¿no? Pero acá en estos sistemas no había nada eléctrico. Todo funcionaba con una bocina fonocaptora, una membrana con una mica, que era la que vibraba, y una aguja que cortaba el surco. Y eso era toda la magia. Y cómo este aparato vino a influenciar a todo el ambiente artístico. Primero, el ambiente artístico no tenía o no gozaba de la grabación del sonido, así que estaba, digamos, bastante desperdigado. Escuchar música era algo muy eventual, muy raro. Y esto vino a cambiar la forma de entretenimiento de todo el mundo. Así que, sobre todo al principio, cuando el soporte de cilindro de cera permitía la grabación solamente de 2 minutos de registro, todo se tenía que simplificar a esos 2 minutos de grabación. Una obra entera de Mozart era resumida en un pequeño fragmento que además no se escuchaba como en el teatro, porque como el fonógrafo tiene una frecuencia muy reducida de sonidos que capta, solamente captaba, por ejemplo, bandas, todos instrumentos de metal que vibran muy fuerte y que pueden eventualmente hacer un buen registro sonoro con un buen sonido, una buena presencia. O sea que todo lo que eran cuerdas, instrumentos débiles de sonido, no se utilizaban. Entonces ya tenemos una obra de Mozart acortada a 2 minutos, pero además tenía que tocarse con una banda de metales. Y con el registro de voces pasaba exactamente lo mismo. Las voces que prefería el fonógrafo eran agudas, eran sopranos y tiple. La tiple con un falsete coloca la voz un poco más arriba todavía que la soprano. Y en cuanto a los varones, de barítono y tenor nada más. Así que bueno, esos eran los primeros encorsetamientos que le puso la grabación sonora a la expresión musical. Bueno, el tango en sus orígenes, en las primeras grabaciones que se hacen de tango en disco, sobre todo desde 1902, acá en la Argentina,
preferían, como dije, las bandas, así que todo ese periodo de casi 20 años va a preferir el registro en bandas, y era lo que se consumía, tango interpretado por la banda de policía, la banda municipal de Buenos Aires, las bandas de distintos sellos, la banda del sello Columbia, la banda Odeón, etc. Así que ese fue la primera forma que le dio la fonografía al tango, ¿no? Le impuso, en vez de tener un bandoneón, una banda. Y finalmente, desde la segunda década del siglo XX, aquí en Buenos Aires comienzan a grabarse discos para el sello Columbia, y es José Tallini quien incorpora la primera orquesta típica que graba, y que graban ya con bandoneón. Ahí comienzan a haber esos tríos, cuartetos, quintetos de tango, donde ya con otra formación, y porque ya la tecnología de grabación era un poquito más fiel y permitía este registro de instrumentos. Bien, la industria fonográfica posibilita la grabación del sonido, pero además le impone ciertas pautas al tango, ya que es lo que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que hace primero? Que voces como la de Carlos Gardel, que Gardel, si ustedes lo googlean, van a ver que tiene versiones de un tema X, como Mi Noche Triste, en acústico, y que después grabó nuevamente en el sistema eléctrico. Y la versión parece totalmente distinta. Y eran las posibilidades. El sistema acústico le pedía a Gardel que colocara su voz mucho más arriba. Si luego él se afloja completamente, y es otra la grabación eléctrica, porque le permite el micrófono al artista chamullarle, charlar con el micrófono. Y eso no se permitía, por eso es que casi se gritaba en la bocina para poder hacer los registros acústicos. Posteriormente, ya cuando comienza a grabarse aquí en la Argentina, en 1926, en sistema eléctrico, la industria le va a pedir a las orquestas de tango que comiencen a lucir los instrumentos uno por uno. Entonces uno escucha orquestas de jazz band como Carabelli, donde aparece un instrumento, luego se luce otro, luego se luce otro, luego se luce la voz humana, el estribillista, y aparece con estas grabaciones. Y bueno, ese lucimiento de ciertos instrumentos, porque el fonógrafo tenía que mostrar sus capacidades, y mostrarle al oyente estas capacidades de sonido que podía captar el micrófono eléctrico. Por eso me encurrelo para olvidarme de tu amor.